Bueno, el día de hoy, entonces, tenemos un tema que creo que es muy interesante para muchos de nosotros, para todos nosotros. Vamos a hablar sobre inversión y crecer negocios en China, cómo y dónde empezar. El día de hoy nos acompaña Fabio Pesina. Eh, Fabio es miembro de ICG China, por la firma CPO Partner Shanghai, GM and Partner, y es el partner de la firma. Y también nos acompaña, next slide, Francesco Marano, también es partner de CPO y Partner Shanghai. Bienvenidos a ambos. En el orden del día, primero tenemos la bienvenida de Javier Chana, que es el secretario de ICG, y luego pues empezamos con nuestro webinar. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Andrés, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Junta Directiva de International Consulting Group, ICG, y todos sus socios. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de cómo invertir y hacer crecer su negocio en China, siendo este mercado tan diferente y tan amplio en el mundo. Hoy nuestros expertos les comentarán todos los procesos que se deben de seguir para poder iniciar y hacer crecer su negocio, tomando en consideración desde los beneficios fiscales hasta la dimensión del mercado chino y las barreras de lenguaje y de cultura que pueden ser un gran obstáculo y barrera para poder iniciar las operaciones en China. ICG actualmente tiene presencia en 21 países, con el mismo enfoque en todos los países de apoyar a sus clientes en la internacionalización de sus negocios. Nuestros expertos de ICG China poseen una amplia experiencia en apoyar al empresario para poder iniciar esta aventura en China, y así como apoyar a la empresa en cumpliendo todas sus obligaciones de acuerdo a la legislación. Iniciando esta presentación, como menciona Andrés, será Fabio Pesina. Adelante, Fabio. Muchas gracias. Okay, thank you. Thank you, everybody. Very pleased to be here. So good morning, good evening, good night, good afternoon to everybody. It depends upon when you are living. So I'm Fabio Pesina, as already said. I'm a certified public accountant in Italy. I'm speaking now from Monza. Monza is a little town close to Milan, but it's worldwide famous for the Formula One circuit. And in 2007, me and two other partners, two other colleagues, went to Shanghai in China for the first time, and later we established CPO and Partners, which is now an office with 15 people, employees, and we have also Francesco Marano. You can see him now. He's in Shanghai, and who is our partner and our also general manager. So we have almost 20 years of experience in Chinese market. We have a multicultural team of certified public accountant, lawyers, and also managers that are native speakers Italian, English, and of course also Chinese and Spanish. Francesco Marano, my partner, he knows the Chinese language very well, can read, can speak with Chinese with no problem at all. And later I can leave the word to Francesco. I want to explain only that in 15 years of China, almost 15 years, more than 15 years, the most important thing that we have to explain to make our clients to understand are the difference, the cultural difference between Italy, but I may say also Europe and also USA or Latin America and China. Cultural difference, and if you want to run a business or establish a company, a business in China, enter in the Chinese market, you have to be very careful. The market is quite difficult, is a hard market, but
anyway, it's a huge market, but the most important thing you have to know, you have to understand the cultural difference. And that's what we have to explain sometimes to our client. Just 2 days ago, me and Francesco with Ariel, which is our Chinese lawyer we have in Shanghai, we're speaking with a colleague, an Italian colleague, in order to try to solve a problem for a company. And he didn't understand what Ariel and Francesco were asking to him, because he had an idea, a way of thinking, and a procedure that is quite similar to mine, but it's quite different from the procedure we have to use in China. And so this is, I want to underline, this is the most important difference and one of the biggest problem you have to solve in order to have a success in China. Now, Francesco, I want to give you the microphone. You can present yourself and go on with the presentation. Thank you. Okay. So I'm Francesco Marano. Let's go directly to the presentation. We try to make not very long presentation, even if this subject, these topics we'll discuss today, we can talk a lot, really, but we want to give a picture of what you need to know if you come to China to start a business, and of course stress some also real cases, some real experiences that Fabio was mentioning to you, which is very, very important. For example, the person, the client that wants to solve the problem in the European way or South American way is not o latina, de repente no va a ser la forma correcta que tienen que utilizar en China cuando tienen que resolver ese tipo de problema. Algo que quizás Fabio no mencionó y que quiero comentarles es qué hacemos aquí en China como CPO and Partners en Shanghai de ICG China. Nosotros lo que ofrecemos es una consultoría impositiva y fiscal. También ofrecemos consultoría legal y también gestión temporal para nuestros clientes, lo cual significa que somos una oficina de consultoría que podemos ofrecer una solución y un apoyo de 360 grados a cualquier emprendedor o empresario que quiera comenzar a hacer negocios en China. Si pueden volver a la diapositiva anterior, un segundo, muchas gracias. Entonces, empezando con la estructura legal, el tipo de entidad legal que se puede establecer o crear en China cuando se empieza una empresa, se puede elegir en particular entre dos tipos, que son la oficina de representación o representativa y la WUFI, que es una especie de empresa conjunta. La oficina representativa, permítanme decirles dos cosas al respecto de esto. Esto no es una entidad legal. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo? Es una oficina de la empresa extranjera. Digamos, por ejemplo, que si desde Colombia establecen una oficina representativa en China, esa oficina representativa sigue siendo la entidad legal colombiana, no es una entidad legal separada o diferenciada, no tiene un representante legal, no tiene capital registrado, simplemente es una oficina que se encuentra bajo el régimen impositivo y administrativo, que está separado, pero no es algo que esté separado de forma legal de la empresa madre, digamos. Por el contrario, lo que llamamos los WOFES son otra entidad legal. Es una nueva empresa que no tiene nada que ver, bueno, no, quizás no tanto nada que ver, pero que participa de forma separada y es una persona jurídica completamente distinta, es otra entidad jurídica. De hecho, la oficina representativa antes en China, podríamos decir que era algo bastante más común,
porque implicaba mucho menos requerimientos si se comparaba con las WOFE a la hora de establecerlas, de incorporarlas. Pero bueno, después lo que ocurrió fue que las WOFEs requieren prácticamente los mismos procesos en lo que refiere a tiempo y a costo para establecerse. Entonces, hoy en día, establecer una oficina representativa te va a dar mucho más límites que si eliges establecer una WOFE. Por ejemplo, una oficina representativa no tiene un alcance de negocio, solamente pueden trabajar con actividades de marketing u otros aspectos comerciales, pero por ejemplo no pueden emitir facturas. Entonces, el problema es que están limitados en muchos sentidos. No pueden contratar más de 5 personas. Hay una cantidad de limitaciones que antes podían llegar a justificarse porque tenían un costo mucho más bajo y tenían menos limitaciones, pero hoy en día me animo a decir que el proceso y las complicaciones son las mismas para abrir una o la otra. Entonces, por lo general, los inversores tienden a preferir una entidad legal completamente separada, que es, como les comenté, las WOFE, lo que se llama la YCGE en chino. También, para contarles un poco más de esto, uno de los límites más grandes que tenían las WOFEs eran las fechas límites para poder pagar el registro de capital. Entonces el inversor en aquel entonces tenía muchos plazos para poner dinero en la empresa y hoy en día esos plazos ya no existen más. Entonces, si estableces una entidad legal, podés perfectamente pagar el capital cuando lo desees, dentro de lo que es el límite de la licencia de negocios, y eso te da completa libertad. Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, perdón, Francesco. Creo que algo importante a mencionar es que verán que se llama wholly foreign owned, que es, digamos, de propiedad de una persona extranjera. Es completamente extranjera. Por eso no se necesita un socio chino para establecer esta empresa. Muchas personas me preguntan esto muy a menudo, porque en otras partes del mundo estás obligado a tener una persona que sea un nacional de ese país, pero desde el 2005 en China este tipo de restricción, de necesidad, ya no existe. Entonces perfectamente puedes establecer la empresa que sea un 100%, digamos, de propiedad de tu empresa privada en Italia, Colombia o donde sea. No se necesita un socio chino para abrir esa empresa. Sí, absolutamente, Fabio. Está perfecto que lo menciones. Para mí eso es algo muy común hoy en día, por eso me olvidé de mencionarlo, pero para ser más precisos, hay algunas industrias, de hecho hay un catálogo, hay algunas industrias específicas donde necesitas un partner chino para poder establecer una joint venture, y algunos casos en los cuales un inversor extranjero no puede operar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la extracción de materias primas y otras cosas como, por ejemplo, sensibles del estilo actividades militares o, por ejemplo, la fabricación de armas. Ese tipo de cosas están prohibidas para extranjeros, pero son excepciones. La tendencia, sin dudas, es que a medida que avanza el tiempo, más se abre China a nuevos sectores y nuevas inversiones. De hecho, hace unos 2 o 3 años lo que hicieron fue aumentar la lista de actividades que se pueden llegar a realizar de forma libre. Bueno, no quizás de forma libre, pero sin necesidad de tener un inversor local. Entonces, sin duda es que esto es parte de la dirección política que ha elegido tener China desde, digamos, 1970 hasta ahora, que siempre ha sido un camino de apertura gradual hacia el resto del mundo y por ende a las inversiones extranjeras. Por eso creo que esto es una de las partes más importantes de este crecimiento inmenso económico que ha tenido China en las últimas décadas. Volviendo a la incorporación de entidades legales, como vemos aquí, estas WOFIs o las joint ventures, que como lo dijimos son esas entidades legales a donde tenemos un extranjero y un accionista local, pero digamos la estructura hace que sean muy similares en muchos aspectos. Simplemente lo que tiene que ver con la asociación de los artículos de incorporación pueden llegar a variar, pero son realmente
detalles técnicos que creo que no vale la pena mencionar ahora. Lo que necesitamos hablar ahora son de los elementos principales de la empresa, como por ejemplo, cuánto puede llegar a costar estructurar una empresa, cuál es la línea de tiempo, cómo se elige un nombre de la empresa, qué actividades se pueden realizar. Entonces podemos ver aquí alcance del negocio, cuánto tiene que ser el capital registrado de la empresa y si hay algún tipo de límite en este sentido. Y luego también algo que tiene que ver, vamos a hablar con lo que tiene que ver con la gestión y el aspecto de cumplimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, por ejemplo, empezando con el nombre de la empresa. Only official company name El único nombre oficial de empresa cuando se establece una empresa es en caracteres chinos. Esto significa que tienen que elegir un nombre en caracteres chinos. Por supuesto que la empresa también puede tener el nombre chino. Como verán, nuestra firma se llama en China CPO and Partners, pero este no es el nombre oficial. Este no es el nombre que está en la tarjeta de registro. Si quiero, por ejemplo, buscar un partner en la base de datos pública, no voy a encontrarla por ese nombre. Tenemos un nombre chino que tiene un significado y necesitamos seguir ciertos requerimientos. Por ejemplo, cuando se elige el nombre, hay que pasar, no es un proceso de selección, es una especie de control de parte de las autoridades de lo que sería la oficina industrial local de China, que lo que hace es confirmar que no hay ningún tipo de nombre similar al que elegiste, para que puedas continuar utilizando ese nombre que elegiste. Entonces lo que hay que hacer es proponer un nombre y luego la autoridad lo que hace es evaluar y confirmar si se puede usar o no. El nombre chino es sumamente importante, porque un nombre que tiene un nombre malo en China o en chino que tiene, por ejemplo, caracteres que no tienen un significado positivo, pueden tener un impacto negativo sobre tus actividades comerciales. Para que traten de entender, quizás porque esto suena un poco raro o quizás curioso, pero tuvimos un cliente que empezó el nombre con una S, era S-I-T, era algo así. Y el carácter de la S significa muerte, muerto, o sea, un significado sumamente negativo. Y este cliente tuvo problemas para poder lograr que los trabajadores se sumaran a su empresa. Puede llegar a parecer tonto o gracioso, pero puede influenciar completamente el éxito que pueda llegar a tener o no. Esto es un ejemplo, por supuesto, bastante extremo, pero por ejemplo, hace 10 días estábamos hablando con un cliente para que pudiera crear un nombre chino para un producto. Es un producto cosmético que quieren vender en China. Lo quieren comercializar allá y por eso necesitan un nombre chino. Y esto es un nombre, esto es un problema muy, muy, muy delicado. Porque si vemos el nombre en nuestro alfabeto y lo comparamos con los caracteres chinos, tenemos que crear un nombre en chino con los mismos sonidos que tenga en primer lugar un buen sonido y en segundo lugar un buen significado. Esa es la segunda cosa que se hace cuando se establece una empresa. Entonces aquí, por ejemplo, en la diapositiva ven algunos ejemplos de partes de nombres que tuvimos que crear para nuestros clientes o sus productos y cuáles son los significados de los caracteres chinos. Hay dos aspectos a concluir. En primer lugar, es el sonido, y en primer lugar el sonido y en segundo lugar el significado. Eso todo tiene que tomarse en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se incorpora una entidad legal? Vamos a ver cuáles son los aspectos principales a la hora de abrir una entidad legal. En primer lugar, el aspecto del tiempo. Digamos, por ejemplo, que un inversor quiere crear una entidad legal en China. ¿Cuánto tiempo lleva?
Aquí tenemos que realizar una diferenciación entre una empresa que se encarga de fabricación, como por ejemplo una fábrica que podría llegar a utilizar suministros, y una entidad legal que no produce cosas, que no manufactura, no tiene equipamiento, no tiene maquinaria, no tiene trabajadores, fábrica, planta, no contamina. Entonces tenemos que realizar esa división entre fabricantes y empresas de comercio o de consultoría. Lo que tiene que ver con una empresa de trading o de consultoría es bastante sencillo, no se necesita una licencia particular, específica. Simplemente, al no tener procesos, las autoridades no tienen que, por lo general, hacer auditorías tan grandes. Y vamos a tener 1 o 2 meses en promedio antes de tener la licencia de negocios en tus manos. Este mes o 2 meses pueden incluso ser un poco menos, porque el tiempo se invierte más que nada en lo que tiene que ver con la legalización de documentos de los accionistas en los países. Porque para poder establecer una empresa en China se requiere un certificado de constitución de los accionistas que esté legalizado. Y siempre con el proceso de la doble legalización, porque China no es signatario de la Convención de la Apostilla, por ende se requiere la legalización doble. Y esto puede llegar a llevar aproximadamente un mes o de repente de 2 a 4 o 5 semanas. Así que si se pueden llegar a conseguir estos documentos de forma más rápida, de hecho el proceso se puede llegar a volver bastante más rápido. A medida que avanza el tiempo, creo que se están reduciendo los tiempos. Hoy en día tenemos muchas cosas que se hacen online, por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro de aduana, registro impositivo. Hay una cantidad de pasos que se hacen de forma online que son delicados y que necesitan hacerse de forma correcta. Por ejemplo, aquí en la diapositiva, bien que también tenemos el aspecto de alcance de negocios, el tercer ítem, seleccionar las actividades que la empresa va a realizar, y esto es una parte sumamente delicada. Hay que tener mucho cuidado y estudiarlo en lo que tiene que ver con la fase de incorporación de la empresa, para que puedan incluir en el alcance de negocios genuinamente todas las actividades que pretenden realizar, porque agregar nuevas actividades en una segunda instancia puede también llegar a ser rechazado. Entonces, eso puede suponerles problemas a futuro. Por ende, una buena planificación desde el vamos es muy importante para facilitar las cosas. Volviendo a lo que tiene que ver con el aspecto de tiempo, nuevamente, si estamos hablando de empresas de fabricación, entonces ahí sí el tiempo puede llegar a ser más largo. No me animo a decirles a ciencia cierta cuánto le llevaría, pero generalmente puede oscilar en un rango de entre 1 a 3 o 4 meses, porque necesitan obtener lo que es el EIA, que es la evaluación de impacto ambiental, que es un documento que tiene que ver con la planta, con el lugar donde estás establecido físicamente, y hay ciertos chequeos, ciertas auditorías que van a realizar las autoridades para poder elaborar este documento que les va así a darles la posibilidad de efectivamente trabajar en producción. Y sin esto la empresa no puede funcionar. Digamos que sin esto no obtienen la licencia y no pueden empezar a operar. No son una entidad legal constituida. Pasando al segundo punto, que es capital registrado, este es otro punto clave. Ahora es cuando las cosas se están cada vez volviendo más y más abiertas. Hoy en día, cuando estableces una empresa, no hay reglas específicas sobre el capital mínimo registrado que hay que asignarle a la nueva entidad legal. Esto significa que si quiero establecer, por ejemplo, una nueva empresa de trading o de consulting, también puedo perfectamente decidir utilizar un monto muy bajo, como por ejemplo $10.000 como capital registrado. Puede que
esto no cause una muy buena impresión de parte de terceros, porque un aspecto muy importante en China es que no se puede obtener de forma pública la información de las entidades legales, de lo que son las empresas de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada. La única información financiera que se puede obtener es el capital registrado. Entonces, si voy a una base de datos pública de capital registrado, digamos que otras empresas en China lo que hacen es toman ese número como una especie de tamaño para tomar la dimensión de la responsabilidad de una empresa. Entonces, por supuesto que cuanto más alto sea el capital registrado, más altas van a ser las garantías que van a sentir las personas sobre los accionistas de esa empresa, porque vas a ser responsable hasta ese límite. Entonces, volviendo a la parte de incorporación de la empresa, se puede elegir de forma libre cuál es el capital registrado a la hora de establecer una empresa. Y la ley dice que ese capital registrado debe ser adecuado para el alcance de negocios que tiene la empresa. ¿Qué significa esto a los efectos prácticos? Que si quieren, por ejemplo, establecer una planta inmensa de producción de, digamos, manufacturación de aviones, manufacturación de autos, que se sabe que requiere muchísimo capital, si haces una solicitud de registro con un capital de registro de 10.000 euros, probablemente te rechacen porque no tiene nada que ver con el alcance del negocio del que estamos hablando. Si estoy hablando si estoy abriendo una empresa de trading o de consultoría de menor tamaño, con 10.000 euros, de repente no tengo problemas en absoluto. Otro aspecto importante que también mencionamos es que no hay plazos límites para abonar este capital. Esto también significa que se puede decidir utilizar $1 millón estadounidenses y no vas a tener ningún tipo de plazo, de fecha límite a corto plazo para pagar ese capital en la entidad china. Esto es otro punto importante porque antes no era así y por este motivo Daidioshu, la empresa representativa, era mucho menor comparado con hoy en día. Entonces, volviendo a tratar de concluir este análisis a priori de cómo se puede establecer una empresa en China, se puede hacer sin tener presencia física. Esto es sumamente importante considerando la situación por el COVID y por la pandemia. Estamos hablando de que si, digamos, se encuentran en Argentina y quieren establecer una empresa aquí en China, perfectamente pueden hacerlo enviándonos a nosotros los documentos por correo. Necesitamos el pasaporte del representante legal, pero la presencia física del representante legal no es necesaria. Entonces, todo se puede hacer sin presencia física. Y esto creo que es sumamente importante de saberse. De hecho, es lo que hacemos y lo que hemos hecho durante todo este periodo en el cual tuvimos que establecer empresas sin poder tener las personas físicamente aquí en China. Pero antes, dado que no es tan fácil para que nuestros clientes puedan viajar de Europa a China cuando establecimos la empresa, casi nunca tuvimos una presencia física. Así que, bueno, creo que esto es un aspecto muy positivo a mencionarse. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien. Pasando a números, digamos, más prácticos, más reales, queríamos darles un pantallazo de cuánto podría llegar a costarles, por ejemplo, una oficina de ventas que trabaja a tiempo completo en China, en Shanghai, de hecho. Así que lo que hicimos fue poner aquí en la lista algunos precios para darles una idea de cuál podría llegar a ser hoy en día el costo de abrir y mantener una empresa en Shanghái. Por supuesto que todo esto es indicativo, porque también en Shanghái, si están en el centro, el alquiler, si quieren estar en un edificio hermoso del centro de la ciudad, entonces el precio del alquiler puede ser
el doble de lo que figura ahí. Pero esto es para darles una idea práctica de cuánto puede llegar a costar tener una oficina en China. Empecemos con la parte de establecer la empresa. Para un proyecto pequeño, digamos una empresa que no sea de fabricación, donde no haya que invertir grandes capitales o realizar un chequeo legal sobre el aspecto de la tierra y el terreno, o no hay que comprar mucha tierra, o no hay que comprar el derecho de uso de la tierra, porque de hecho en China no se compra la tierra, se compra el uso de explotación de la tierra, pero eso es otra historia. Si quieren trabajar con una empresa de consultoría o de training de tamaño pequeño o mediano, entonces el establecimiento realizado de forma profesional puede costarles entre 10.000 y 15.000 dólares estadounidenses. El costo de alquiler para tener una buena ubicación, digamos de 100 metros cuadrados en Shanghái, en una ubicación de media a buena, estamos hablando de 1.500 a 3.000 dólares por mes de alquiler. Si quieren un depósito, y quiero volver a enfatizar que estos son costos de alquiler en Shanghái, porque puede ser muy distinto si, por ejemplo, si quieren establecerse en empresas de segundo o tercer nivel, por ejemplo, en la periferia de Shanghái o en ciudades menores, estamos hablando también de otros costos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un depósito, si salen del centro de la ciudad, a unos 50 kilómetros, digamos, si quisieran alquilar un lugar más grande, entonces el costo va a ser mucho más bajo. En lo que refiere al aspecto del costo de empleados, digamos que un director de ventas o gerente general para una empresa chica pero profesional, aquí estamos dando por sentado que esta persona conoce muy bien el mercado y el producto que van a vender, entonces estamos hablando de entre 4.000 y 7.000 dólares por mes. Eso sería el costo para la empresa por mes, dejando por fuera lo que serían los bonos sobre resultados, etcétera. Un gerente de ventas regional, entre 2.500 y 4.000 dólares. Un especialista de medios de marketing, digamos que son personas que es un trabajo que se puede conseguir mucho más fácil, estamos hablando de costos menores. En lo que tiene que ver con la parte de contabilidad impositiva y administrativa, digamos, por ejemplo, que trabaja con una empresa profesional que puede brindarles apoyo y explicarle al inversor extranjero todo lo que está ocurriendo en ese sentido, el costo puede llegar a ser para ese tipo de tamaño de empresa entre 2.000 y 3.500 dólares por mes. Por supuesto, es que se puede ahorrar si contratan un contador chino, pero eso implica un riesgo muy, muy alto. Digamos que pueden llegar a gastar entre 500 y 1.000 dólares por mes en este sentido, pero luego no van a entender nada de lo que está ocurriendo, porque no se pueden leer los documentos en chino, no van a entender también en chino inclusive, porque hay dos aspectos. En primer lugar, el aspecto de la diferencia cultural y lingüístico. Las personas que por supuesto hablan chino, de repente hablan inglés, pero no al revés. Entonces, salvo que tengan un profesional lingüístico realmente especializado, es muy difícil poder tener un nivel de chino que pueda permitirles hacerle este trabajo. Digamos que un contador que habla inglés perfecto es muy raro. Tenemos personas que trabajan aquí con nosotros en la oficina, pero tienen un costo muy alto a nivel salarial porque han recibido una capacitación de años para poder también entender qué necesita el inversor extranjero y qué quiere de parte de ellos, porque los contadores chinos a veces ni siquiera entienden qué se les está pidiendo cuando se les pide un detalle o algo de información. De hecho, tenemos muchísimos clientes que vinieron a nosotros y nos dijeron,
me estoy volviendo loco, por favor. Estamos hablando de clientes extranjeros, ¿no? De repente de Estados Unidos o europeos. Y nos dijeron, por favor, déjame entender qué está sucediendo, porque muchas veces parece que en China no se usa el principio de accrual, se usa el principio de cash. Y eso no es cierto. Lo que ocurre es que los contadores chinos no lograban entender absolutamente nada de lo que se les estaba pidiendo. Y estas personas, por supuesto, estuvieron muy complacidas de poder pagar 5 o 6 veces más de lo que estaban pagándole a los contadores chinos, pero por fin pudieron empezar a entender y poder controlar lo que estaba ocurriendo en su empresa a nivel contable. Empezaron a saber qué ocurría efectivamente. Y creo que este es uno de los aspectos más importantes del trabajo que realizamos, que es explicarles qué ocurre en estos países donde el idioma de repente puede llegar a ser una barrera inmensa. Por favor, siguiente diapositiva. Okay, here let's go very quickly because let's Muy bien, focus hablamos de esto brevemente para enfocarnos en lo más importante. Esto es un pantallazo sobre el aspecto impositivo en China. Por supuesto, en China hay IVA, que es lo que tiene que ver con el aspecto impositivo directo e indirecto. Algo importante de la diapositiva anterior, en China hoy en día, quizás ustedes desde afuera creen que China es un lugar al cual se puede venir a producir porque es la fábrica del mundo y se puede llegar y encontrar mano de obra barata, y ya no es así. El costo de la mano de obra está aumentando, están aumentando los costos de los suministros. Hoy en día creo que China es interesante por el mercado, pero no por el costo de producción. Si quieren encontrar un país donde puedan establecer una planta para poder tener bajo costo de producción, y en ese caso en Asia van a tener bastantes opciones mejores que China. Sí, eso es lo que buscan. Volviendo al aspecto impositivo, estos son los principales impuestos que están en China, como en muchos países. Pasemos a la siguiente diapositiva para poder realizar un pantallazo también general sobre las tasas de impuestos. Entonces, lo que tiene que ver con el impuesto de ingresos corporativo, ¿cuánto se paga en China? Hay una tasa ordinaria que es un 25%. Por ejemplo, comparado con Italia, que hoy en día está en 24, así que estamos hablando de algo que está por encima, pero en China tenemos muchos regímenes impositivos que son bastante favorables. Uno, por ejemplo, para lo que son las industrias de tecnología, las empresas de tecnología que pagan solamente un 15%. Esto es un régimen que solamente aplica a ciertas empresas con ciertos tipos de actividades tecnológicas, y de hecho para obtener este beneficio de tasa reducida puede ser bastante engorroso porque hay que realizar algunos trabajos de patentes y hay que cumplir con ciertos requerimientos en lo que respecta al aspecto del tipo de tecnología que estás trabajando, que tienes que estar del lado de la innovación, del lado de lo nuevo. Pero lo que vale la pena mencionar es que los negocios de tamaño pequeño y medio, que quizás no son tan pequeños, de hecho, pueden gozar de una tasa Todo ese impositiva dinero muy que favorable. se lo daban. Mi hermana ya había trabajado en el gobierno, bueno, en constructor. Bien, disculpen, no, se abrió el micrófono. Entonces, si se cumplen 3 requerimientos, que son que tu empresa esté por debajo de 50 millones de RMB de activos, menos de 300 empleados y menos de 3 millones de ganancias imponibles, pueden tener una tasa de 2,5% en el primer millón y de 5% entre el primer millón y el tercer millón. Entonces, como verán, la parte de los impuestos es muy baja si se encuentran dentro de este rango.
Y de hecho la mayoría de nuestros países pueden, de hecho, están comprendidos dentro de este rango. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos una comparación sobre lo que mencionamos. Utilizamos Italia como marco comparativo porque la mayoría de nuestros clientes son italianos. Pero esto es simplemente para mostrarles que China puede ser también muy ventajoso para lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista impositivo. Se van a pagar lo que tiene que ver con el impuesto de ingresos corporativos, van a ser muy bajos. Siguiente, por favor. Muy bien, el IVA, impuesto al valor agregado. En China tenemos diferentes tasas. El 13% es lo que sería la tasa común y corriente de la venta de bienes. Luego hay dos más, 9 y 6% sobre algunos productos. En la parte de servicios hay un 6%, el 9% se aplica en ciertas áreas, ciertos tipos de servicios y algunos bienes. Y en lo que tiene que ver también con servicios, por ejemplo, la renovación de las oficinas o la parte de transporte, logística. Eso se paga un 9%. Y esto es simplemente para mostrarles lo que es la tasa de impuestos indirecta, que es bastante baja también comparado con otros países como el caso de Italia. También esto es muy favorable desde el punto de vista del IVA, pero es para algunas actividades, no para todas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, el aspecto impositivo internacional. Digamos que tienen que pagar dividendos a un accionista que se encuentra en el extranjero, o quizás hay algunos casos de doble imponibilidad porque estamos hablando de una empresa extranjera, una empresa china. Entonces los principales documentos que tienen que analizarse son las convenciones bilaterales, lo que se llama el acuerdo de excepción de tasación doble, que es del modelo de la OCDE, donde existe un cambio de la tasa de impuestos que se puede llegar a aplicar. Por ejemplo, si una empresa china necesita distribuir dividendos a Hong Kong, entonces la tasa es 5%, porque Hong Kong se percibe como otro país, que se encuentra, desde el punto de vista impositivo, es otro país. Entonces hay un acuerdo que aplica entre lo que es China continental y Hong Kong, y estos impuestos se pagan sobre los dividendos, y en China hay que pagar un 5%. Si se distribuyen, por ejemplo, dividendos con Italia, entonces allí hay que pagar un 10%. Para cada país puede llegar a variar este porcentaje. Por lo general es un 10%, pero también a veces hay tasas más bajas por justamente este acuerdo de impuestos dobles que se firmaron, China firmó con algunos países en particular. De esto es todo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Con lo que tiene que ver con los incentivos o los beneficios que el gobierno chino puede darles. Esto es un tema bastante caliente, digamos, porque antes este tipo de incentivos estaban bastante más presentes. Si, por ejemplo, llegabas a una ciudad como Shanghái para abrir una empresa, quizás podías tener muchos beneficios.
Estoy hablando ya de hace varios años, digamos, del año 2000 o alrededor del año 2000. Ahora la situación, por supuesto, ha cambiado. China ya no necesita productos de bajo valor si quieren abrir una planta o una planta que tenga una actividad contaminante en Shanghái o en Beijing o en cualquier otra ciudad grande. Ellos lo que van a tratar de hacer es alejarlos, no se van a sentir bienvenidos. Van a sentirse bienvenidos en estas grandes ciudades o en estos centros urbanos avanzados, en estas metrópolis, si realizan algún tipo de actividad, como por ejemplo, cosas que tengan un alto valor de servicios o también producción, siempre y cuando esa producción sea amigable con el medio ambiente, que no sea una actividad contaminante. Entonces, ese tipo de actividades son más que bienvenidas, pero si quieren producir algún producto o una tecnología baja calidad o un producto que sea muy contaminante, no van a ser bienvenidos. Este tipo de incentivos pueden encontrarse todavía hoy en día en China, en aquellas áreas más pobres, que son lo que tiene que ver con el desierto prácticamente, lo que sería el centro y el oeste de China, donde la situación económica es completamente distinta si la comparamos con la costa este de China, donde se encuentran justamente estas ciudades y estos centros urbanos muy avanzados, que son metrópolis modernas, y bueno, todo lo que ya saben. Entonces, para resumir, ¿hay incentivos en China si quieren invertir en China? Sí, todavía los hay, muchos menos que antes, pero eso sobre todo en las ciudades avanzadas, sí, en el resto del país. Y por supuesto que el tamaño es muy importante. Si en un parque industrial, por ejemplo, quieren invertir mucho dinero, entonces aún se pueden recibir incentivos muy interesantes, tanto en el punto de vista de renta gratis o descuentos de repente en lo que tiene que ver con la compra de los derechos de uso de explotación de la tierra. Si quieren realizar una inversión significativa, por ejemplo, comprando una planta, entonces en esos casos sí pueden tener incentivos incluso monetarios o personas que puedas contratar que tengan salarios más altos, lo que se llaman los altos talentos. Se puede llegar a tener un retorno. Digamos que cada año están pagando 10 millones RMB de impuestos y te pueden llegar a devolver hasta un 10% de esos impuestos. Ese tipo de incentivos siguen estando presentes y se pueden encontrar incluso en ciudades como Shanghái, pero realmente depende más que nada en el parque industrial a donde deseen establecer la entidad legal, donde vaya a estar la dirección legal o jurídica de sus empresas. ¿Qué más se puede decir al respecto de esto? No, bueno, creo que esta es la situación desde el punto de vista general. Sí, hay incentivos. Estoy pensando, por ejemplo, que la semana que viene tengo que ir a otro lugar que no es Shanghái, a unos 300 kilómetros de Shanghái, en la provincia de Jiangsu, y voy a visitar a un cliente que quiere, bueno, que está dispuesto a comprar una planta o a alquilarla. Vamos a visitar algunos parques industriales. Muchos de ellos ya le dijeron que si llegan a un cierto nivel de inversión, si llegan a un cierto tamaño, digamos, para comprar la tierra, si por ejemplo compras esta cantidad de tierra, entonces te vamos a dar un precio X que va a ser mucho menor que el precio de la tierra en sí. Entonces realmente esto varía mucho en función del tamaño de la inversión. Tratando de resumir, estos parques industriales están interesados en dos cosas. En primer lugar, los impuestos que una empresa puede llegar a pagar y en segundo lugar, la inversión que el capital extranjero puede llegar a realizar. Siguiente diapositiva, por favor.
Okay, we start to go now in some Muy bien, ahora empezamos a hablar de algunos temas que podríamos hablar por horas. Esto es lo que les mencionamos antes. China ya no es un país de bajo costo productivo. Por supuesto, hay ciertos lugares en el país donde se puede perfectamente planificar abrir una empresa que no sea de productos de alto valor, pero creo que hay mejores países para eso en otros lugares de Asia donde los costos van a ser mucho más baratos. ¿Y por qué entonces China sigue siendo tan atractivo? En primer lugar, porque tenemos 1.400 millones de personas que consumen y compran cosas. De estos 1.400 millones, 300.000 de ellos son personas que tienen un capital de gasto, un poder adquisitivo que es muy elevado. Estamos hablando de ciudadanos chinos que están buscando calidad en los productos, están buscando productos caros y sí, no, eran 300 millones, perdón, de personas. 300 millones de personas, estamos hablando de 5 veces la población de Italia, no 300.000, 300 millones de personas, para darles una idea de lo que estamos hablando. Entonces, la escala, la dimensión aquí es inmensa. Para un inversión extranjero es importante realmente entender este aspecto. Es un aspecto clave. En China no podés llegar aquí y decir quiero venderles a todos. Es una locura, no tiene sentido. Va a ser un fracaso rotundo. Necesitan enfocarse en el mercado, necesitan segmentar el mercado al cual le quieren vender y qué quieren hacer, qué tipo de actividad quieren realizar. Porque si tienen un 1% de este mercado, entonces probablemente la planta de producción que tengas en tu país no va a poder satisfacer siquiera un tercio de la demanda. Entonces esto es un aspecto clave que necesitan entender los inversores extranjeros. Y si se enfocan en un nicho muy, muy reducido, se puede llegar a tener ganancias muy altas justamente por las dimensiones de las que estamos hablando. Para darles otro ejemplo tonto, el edificio donde estoy viviendo hoy en día tiene más personas viviendo en ese edificio que el pueblo donde yo vivía en Italia. Entonces es importante entender estas cosas. Para muchos de nuestros clientes, muchas veces esto es algo difícil. Les cuesta enfocarse en ese aspecto que es, creo, crítico. También porque les dije que si estamos demasiado dispersos con el mercado, si no tenemos en claro a dónde queremos vender o queremos realizar promociones de marketing para todo el mercado, probablemente fallen. Hay que enfocarse muy bien hacia dónde se quiere ir y a quién se le quiere vender. En segundo lugar, tenemos el aspecto del compromiso. ¿A qué me refiero con compromiso? Me refiero a que un mercado gigante con barreras tan altas como el mercado chino no puede comprarse en un día. No pueden llegar aquí y decir, oye, muy bien, mi vino es excelente, es el mejor vino, mi vino chileno es espectacular, voy a venir aquí y voy a vender el vino. No, es mucho más complejo. Porque muchas de las necesidades de los ciudadanos chinos varían de aquellas necesidades de los ciudadanos de sus países. Entonces hay que aprender qué quieren ellos, qué necesitan ellos, cuáles son sus verdaderas necesidades. Entonces el compromiso, a lo que me refiero con esto, es en lo que refiere a recursos y en lo que refiere a tiempo. En lo que refiere a recursos, para poder entrar en el mercado, estudiar el mercado, realmente entender qué tenemos que hacer, para eso necesitamos invertir. Necesitamos venir aquí, estar aquí, visitar a los proveedores, visitar a los clientes, contratar profesionales que vivan aquí y que puedan abrirle los ojos en varios aspectos, o quizás, de lo contrario, lo que quieren hacer, el negocio que quieren realizar, no va a funcionar, porque van a comenzar con ciertos presupuestos o ciertas ideas que vienen de un mundo que es completamente distinto a lo que es China.
Y en lo que refiere al aspecto de tiempo, esto significa que hay que hablar con su consultor, tienen que hablar con sus consultores, y cuando digo ustedes me refiero al cliente, a la persona, al emprendedor que quiere abrir el negocio. Tienen que realmente entender qué están haciendo y cómo funcionan las cosas, porque de lo contrario van a empezar a tomar las decisiones equivocadas y van a empezar a ir por el camino equivocado. Así que recursos y tiempo. Si no se comprometen en estos dos aspectos, en estos dos sentidos, les recomiendo frenar y planificar mejor su inversión en China. El tercer punto, como ya mencionamos, de por qué China es atractivo, es no por el bajo costo, sino por el mercado. Muchos de nuestros clientes, además de los costos de renta, además de los costos de mano de obra que siguen subiendo, aún continúan teniendo mucho éxito, la mayoría de ellos. De hecho, clientes nuevos y aquellos que han estado en China por muchos años continúan teniendo mucho éxito porque pueden apuntar al mercado local, pueden segmentar el mercado y pueden aumentar sus ventas por ese motivo. Esto ocurre porque, bueno, lo que les contaba antes, tenemos 1.400 millones de personas, de los cuales 300 millones tienen un poder adquisitivo alto porque son de clase media alta o clase alta. Y en segundo lugar, porque si bien China tiene sus peculiaridades y esas cosas que son innegables, en lo que refiere al aspecto de infraestructura y logístico y del aspecto del marco legal y el marco impositivo, las cosas se están volviendo cada vez más avanzadas. Y por eso todo funciona muy bien en China. Significa que no se van a meter a un país de tercer mundo donde tienen que realizar trámites legales y nunca saben qué les va a ocurrir. Esto parece que es la idea de muchas personas, de muchos inversores extranjeros sobre China, pero no es el caso, no es así hoy en día. De hecho, en China, cuando se va, por ejemplo, a un juzgado, a un tribunal, permítame darles un ejemplo. El tiempo lleva mucho, el tiempo es mucho menor que en Italia. Aquí se llega a una sentencia en 2 meses, desde que empezaste, por ejemplo, un trámite legal. En Italia, en 2 meses, probablemente la parte defensora ni siquiera recibió la notificación del juzgado, del tribunal. Entonces, esta idea de China tiene que cambiarse. China es un país que hay que estudiarse y conocerse antes de invertir. Y es por eso, como les digo, que continúa siendo interesante y atractivo para el mercado, a pesar del hecho de que ha habido ciertas complicaciones recientes que vamos a analizar al final. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien, diferencias culturales y barreras. Estos son aspectos fundamentales. Empezando por el idioma. En primer lugar, ¿a qué me refiero con barreras y diferencias culturales? Estamos hablando de la dificultad para los emprendedores, para los inversores, de entender qué está ocurriendo en China. ICG China, CPI Partners, les damos todo el apoyo necesario y el servicio de gestión temporal. Y en muchos casos tenemos que ayudar a veces, meternos directamente en la empresa y ayudar a gestionar la empresa, por supuesto, siempre a pedido del cliente extranjero, porque esta persona no lograba entender siquiera qué estaba ocurriendo en su propia empresa en cierto momento. Eso significa que su gerente o sus empleados, por supuesto, que respondían los mails y los mensajes, pero el aspecto de la confianza y el aspecto de poder entender a medida que avanzaba el tiempo iba decreciendo. Cada vez confiaba menos. Esta situación se multiplicó durante la pandemia de COVID, cuando los viajes se volvieron más difíciles. Entonces,
al fin y al cabo, ¿cuáles son esas esas barreras culturales? Es la dificultad para saber qué está ocurriendo con tu empresa mientras abriste la empresa en China. Porque desde el punto de vista lingüístico, en primer lugar, le vas a pedir, por ejemplo, a un empleado, permitime ver el contrato de alquiler, el contrato para este acuerdo importante con un proveedor. Y de repente te mandan un documento un documento que está escrito en chino y no ves el documento oficial que el inversor no puede entender, porque el documento oficial está en chino y nadie va a contratar un intérprete chino o un traductor chino para poder traducir todos los documentos importantes al idioma que hablen ustedes. Esto es muy costoso en lo que refiere a tiempo, a dinero, y sería realmente un desorden. Entonces, lo que ocurre es que se trata de controlar y al final a veces no se puede porque el lenguaje es una barrera tan importante y hay que considerarla. Si no tienen esto claro, no van a poder leer ni siquiera los documentos oficiales y no van a poder comunicarse de forma efectiva con sus propios empleados en China. Y créanme que esto es un aspecto crítico. Parte de nuestro trabajo, por supuesto, es porque nosotros aquí podemos leer los documentos en chino, entonces si algo raro ocurre, podemos verlo y podemos informarlo al inversor extranjero de forma tal que puedan entender absolutamente todo. Y esto es algo que nunca te va a ocurrir si solamente tenés empleados chinos. Entonces, son muy comunes los malentendidos y pueden llegar a causar muchísimos problemas porque, por supuesto, cuanto más malentendidos tengas, más problemas vas a tener y más van a crecer los problemas que tengas. En segundo lugar, tenemos las diferencias culturales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero también a la mentalidad. Le pedís algo a un empleado y de repente ni siquiera entienden de qué les estás hablando o por qué querés eso, por qué les estás pidiendo algo. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes, cuando el extranjero decía, envíame por favor un informe financiero en lo que refiere al principio, en lo que refiere al principio de acumulación, los empleados de China decían, pero ¿por qué te tengo que mandar este informe? Estoy trabajando, estoy ocupado, necesito trabajar. Entonces, imagínense esta situación de cuando no entienden, por ejemplo, por qué les estás pidiendo un balance contable. Esto lo que hace es aumentar esa brecha. Cuando una persona no te explica algo de forma clara, o la cantidad de veces que tenés que explicarle a un empleado en China por qué necesitas algo, y nosotros después tenemos que explicarles a los inversores extranjeros por qué reaccionó de cierta forma un empleado. Esto es un aspecto también sumamente importante que puede llegar a causar muchos problemas si no se tienen en claro. Después, la negociación con terceros. Esto puede ser lo mismo, ¿no? Cuando estás hablando con un tercero, puede ser incluso más difícil porque uno trata de ser educado, uno trata de ser directo, claro, y muchas veces las empresas, los hombres de negocios, las personas de negocios en China, no tienen un enfoque demasiado formal. El enfoque en China es más bien, muy bien, empecemos a hacer negocios y luego arreglamos los detalles. Y esto puede percibirse de parte del inversor extranjero como, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una charla en el bar y ahí vamos a hacer negocios. Y no, en realidad lo que ocurre es que tienen un enfoque distinto para hacer negocios. Ellos dicen, primero empecemos a trabajar y luego vemos cómo funciona y luego arreglamos los malentendidos y los detalles que podamos llegar a tener más adelante. Entonces, si llegamos con un enfoque desde el vamos que es muy formal o muy rígido, puede llegar a verse percibido o a ser percibido como no demasiado deseable de parte de las personas de los chinos. Entonces, hay que entender cuál es la forma correcta de hacer negocios. Por supuesto, la condición principal tiene que estar clara, eso sí, en un contrato que ambas partes puedan entender y suscribir. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, diferencias culturales en la práctica.
China no es importante tanto la firma, digamos, sino que lo que se llaman los chops, que lo que hacen es cortar, digamos, los documentos o partir los documentos legales y dárselos a las autoridades legales. Y esto es mucho más importante que la firma del representante. Esto que se llama, que vendría a ser un sello, digamos, de la empresa, tiene que estar en manos de una persona de confianza. No se le puede dar el sello de la empresa a cualquiera. Muchas veces un contrato, por ejemplo, de trabajo, se puede simplemente sellar y no es necesario tener una firma y ese contrato es válido al 100%. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado con los sellos de la empresa. Entonces, por ejemplo, los sellos de nuestros clientes se encuentran en una caja fuerte aquí en la oficina y nunca se los damos a los empleados. Se pueden dar otros tipos de sellos para otros tipos de cosas que no pueden llegar a ser utilizados o que no tengan tanto poder una vez que se utilizan para ciertas operaciones que son mucho más delicadas. Otra diferencia importante en la práctica es que por lo general los empleados o las contrapartes chinas va a ser muy difícil que les pidan que repitan algo. Siempre les dicen, sí, sí, entendí todo, y nunca te dicen que no entendieron. Y quizás no hayan entendido nada, pero por un tema cultural directamente prefieren decir que entendieron a decir que no entendieron. Y esto es algo clave. Aquí, por ejemplo, en China, estoy trabajando con un empleado nuevo que empezó una capacitación muy importante y ya sé que necesito repetir las cosas 5 veces para poder asegurarme de que entendieron efectivamente lo que quise decirle. Esto no es porque sean tontos, por favor, quiero dejar esto en claro. No, no es el caso para nada. Es simplemente porque hay otra forma de interpretar las cosas, de entender las cosas. Es otro estilo de vida. Los chinos por lo general empiezan a hacer las cosas sin saber exactamente qué tienen que hacer, pero van y empiezan. Y esto tiene, por supuesto, un aspecto positivo, pero también un aspecto negativo. El último punto, que es Ganbei, en la actividad de negocios, cuando hay que, por ejemplo, esto significa básicamente, es como un brindis, es como cuando hacemos un chin chin en español. Cuando estamos almorzando con una persona con la que vamos a hacer negocios en China, es muy común beber lo que se llama el baijiu, que es el licor chino típico, que es un licor muy fuerte, que tiene un gusto bastante feo, de hecho. Es muy difícil de beber ese licor. Y en este tipo de almuerzos o cenas corporativas, las personas por lo general se emborrachan. Toman para emborracharse. Este baijiu, que tiene una gradación alcohólica muy alta, no es como el vino en Europa o en Sudamérica, que digamos, tomamos una copa de vino para saborearla, para disfrutarla. No, el baijiu se toma de forma muy rápida para emborracharse directamente. Y si no te emborrachas con un potencial cliente o proveedor o un partner de negocios, eso se puede llegar a tomar bastante mal, porque es como rechazar una amistad. Es como rechazar una oferta de amistad y puede llegar, de hecho, a ser determinante. Puede llegar a parecer también ridículo o gracioso, pero es un aspecto fundamental de la cultura china, como tantos otros. Lo que les mencioné hoy son casos muy puntuales, son simplemente ejemplos generales para darles un pantallazo a las diferencias culturales, pero este en particular es clave. De hecho, a nivel personal, tuve que emborracharme muchas veces, pero cuando les digo emborracharme, me refiero a tomar este licor que, como les digo, es desagradable
me llegué a sentir mal incluso, tuve que tomar mucho para poder establecer este vínculo de amistad con un socio de negocios que podía llegar a ser muy útil y muy importante para un trato desde el punto de vista de negocios directamente. Y Ganbei significa salud, digamos. Siguiente, por favor. Muy bien. Quería agregar una diapositiva sobre el aspecto de protección de propiedad intelectual, que creo que es un aspecto muy importante, lo que tiene que ver con la protección de los activos de propiedad intelectual, que se puede dividir en marcas registradas, patentes y derechos de autor. Antes de ingresar a China, cada empresa que tenga un nombre establecido en su país de origen es muy importante antes de ingresar al mercado chino, de poder hacer antes de hacer una exhibición y antes de poder empezar a vender el producto, por supuesto con el logo en el producto, es importante registrar la marca en China, porque China tiene un sistema de primero en enviar. Esto significa que si un tercero llega a registrarse antes que tú y manda la solicitud antes que tú a la oficina de marcas registradas y de patentes de China, entonces ellos van a ser los dueños de esa marca registrada. Digamos, por ejemplo, imagínense, hoy justo hablaba de líquido de frenos para los autos, donde tienen las mismas clases que en el resto del mundo. Hay algunas diferencias, pero digamos es un tipo de líquido de frenos de clase 1. Hay que registrar esa marca de forma inmediata porque hay un riesgo muy alto como es clase 1. También, de hecho, hay lo que se llaman ladrones de marcas registradas profesionales que ven que se metió una empresa en el mercado chino que no está registrada, van y la registran antes. Y hay a veces alguna forma en la cual se puede llegar a demostrar una mala fe de parte de esta empresa, de este intruso, que lo que hizo fue registrar una marca que no es de ellos, pero ahí ya empiezan a hablar de un proceso jurídico, estamos hablando de una demanda y hacer una solicitud de invalidación. Entonces, todo esto lleva dinero, todo esto lleva tiempo y realmente quieren evitarse todo eso. Entonces, ni que hablar de que lo que hay que hacer es registrar la marca a tiempo antes de que nadie lo haga. Porque, como les digo, el primero que lo haga es el que tiene la derecha. Siguiente, por favor. Muy bien. Con esto le paso la palabra a Fabio, digamos, para la conclusión de la situación actual de China. Por favor, Fabio. Muchas gracias, Francesco, y felicitaciones como siempre por tu presentación. No tenemos mucho tiempo para poder concluir y luego tenemos que ver a ver si hay alguna pregunta que con gusto podemos llegar a responder. Como sabrán, en 2 días vamos a tener el Congreso Nacional del Partido Comunista, entonces estamos hablando de un evento muy importante desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Entonces, veamos qué es lo que va a ocurrir. Capaz que Xi Jinping sea nominado por tercera vez consecutiva como presidente del Partido Comunista, que es, digamos, la persona más importante en China con poder político. Pero bueno, veamos qué ocurre, porque Francesco y yo no nos invitaron a la reunión, así que nos vamos a tener que enterar como ustedes. Si bien hay una ralentización económica incluso en China, lo único que creo que hay que decir es que, hablando de parte de nuestros clientes,
Si bien tuvimos la crisis de la pandemia, en estos 2 años tuvieron muy buenos negocios porque el mercado privado, lo que tiene que ver con la venta de bienes a los ciudadanos chinos ha aumentado y mucho. No ha habido ningún tipo de frenos en este sentido en el mercado, en lo que tiene que ver con ventas de productos. Así que bueno, veremos qué ocurre, pero creemos, en nuestra opinión, que China va a permanecer, se va a mantener como el representante más importante a nivel mundial, tanto en dimensión como en poder económico. Y por supuesto, en el futuro va a continuar representando uno de los mercados más importantes, las economías más importantes a nivel mundial. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el webinar y no sé, Andrea o Javier, si tenemos alguna pregunta, con gusto podemos responderlas. De lo contrario, creo que puedo Sí, ya casi. encontrarme con gusto con muchos de ustedes en Perú. Voy a estar en Lima con varios de ustedes y con gusto vamos a poder charlar y conocernos un poco mejor. Bueno, muchísimas gracias a Fabio y a Francesco. Excelente exposición. Vamos ahora al momento de las preguntas. Entonces, si gustan, pueden ponerlas en el chat para que nosotros podamos leer. Voy a ir leyendo una que teníamos al inicio, que la hace Luis Fernando López, que dice, si cambian estas regulaciones, si no es China continental, habla de Hong Kong o Macao. Regulation referring to which regulations? ¿De qué regulaciones estamos hablando en particular? ¿Del virus? ¿De qué regulaciones hablamos? Hey, Francesco, no, about the tax regulation, No, the estoy tax hablando más que nada de rates las and stuff. regulaciones impositivas, todo el aspecto de impuestos, todo eso. Ah, bien. Bien, digamos que Hong Kong y Macao tienen diferentes regímenes y reglas de impuestos. Son países distintos. Desde el punto de vista del sistema legal y de impuestos son completamente distintos de China. Entonces, las tasas de impuestos son otras. En Hong Kong, por ejemplo, es así. En Hong Kong, de hecho, no hay IVA. Es totalmente distinto. Ahora, si estamos hablando del tema de los dobles impuestos, cuando tenemos que hacer impuestos sobre dividendos, eso puede llegar a depender del acuerdo de doble de impuesto que haya con cierto país. Por ejemplo, la pregunta de si va a cambiar. Con Italia, nosotros teníamos un nuevo acuerdo de impuestos dobles y eso debería haber reducido de 10 a 5% el impuesto en dividendos cuando vos pagás en China dividendos hacia Italia. Y este acuerdo, de hecho, no se ratificó, no se ha ratificado todavía, y la cosa está trancada y creo que no se va a ratificar, de hecho. Así que permanece en 10% el impuesto. Bueno, algo que no hablamos en este webinar, pero quizás estaría bueno que se los comentara, es la distribución de dividendos hacia la empresa madre que se encuentra en el extranjero. Hay diferentes formas de poder hacer esto y se puede hacer de forma bastante sencilla. Hay, digamos, 3 opciones principalmente para poder hacerlo, entonces no es un problema por lo general. Si quieren invertir aquí y necesitan sacar los dividendos hacia sus países de origen o a sus accionistas, no hay ningún problema en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, pues en el chat hay comentarios de felicitaciones para ambos por esta exposición. Acabo de dejar en el chat también un link para que puedan completar una encuesta de satisfacción sobre este webinar para que nos puedan ayudar. También les dejé todas las redes sociales de ICG para que puedan entrar y seguirnos.
Y la invitación también, si no hay ninguna otra pregunta, es a que la próxima semana también se puedan conectar a el webinar de oportunidades de negocios en Perú, aspectos económicos, tributarios, legales y de oportunidades en tecnología, para que nos acompañen. Igual este webinar vamos a enviárselos, la grabación, la próxima semana, y va a ir con esta invitación para que puedan asistir. Entonces, bueno, si no es más, Javier, no sé si quieras dar unas palabras. Y muchas gracias de nuevo a Fabio y a Francesco. No, como siempre, Our agradeciendo a pleasure. todos Thanks to su... you. If any additional question or things, you can always contact us. No, por favor, gracias a ustedes. Si tienen algún tipo de pregunta o consulta, nos pueden contactar de forma directa. Con gusto podemos responderles. Muchas gracias y nos vemos en Lima. Sí, a todos muchas gracias por su participación. Cualquier consulta, por favor, siéntanse en la libertad de poder escribirnos o contactarnos por medio del correo de info@icg-business.com. Será un gusto atenderlos. Muchas gracias.